Gracias. Como le dijimos al inicio del programa, está con nosotros el maestro Jorge Lara. Usted lo conoce muy bien, experto en temas de seguridad y temas políticos. Maestro Lara, bienvenido. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estamos? Maestro, pues vimos el pasado domingo la respuesta del gobierno a la manifestación ciudadana del 13, el domingo también, eh, de noviembre. Una manifestación, la del 13, espontánea de Ciudadanos Libres, y esta una manifestación literalmente de acarreados. ¿Frente a qué estuvimos el pasado domingo? Pues estuvimos ante el regreso del presidencialismo clásico en su versión pues PRI de los setentas, ¿no? Un presidencialismo rancio, un presidencialismo en donde lo que importa es lo que piense, lo que diga y lo que haga un solo hombre, frente a la realidad de un país que es plural, que es diverso, que tiene distintas perspectivas y que pues estamos viendo que se está cancelando estas vías de pluralidad, ¿no? Eso es lo que vemos. Vemos representantes del Poder Legislativo que tendrían que estar tomando una postura objetiva y aunque sea del mismo partido, podrían ser ellos críticos obligadamente en su función parlamentaria. Desde luego estamos ante la eventual comisión de una gran cantidad de ilícitos, incluso delitos, por el uso indebido, peculado, distracción de recursos públicos, extorsión, distintas conductas que son penadas tanto administrativa como penalmente y que pues casi es en vano que nosotros estemos esperando alguna reacción tanto de la función pública como de las fiscalías. Me parece que en esa parte, pues, vivimos una jornada muy preocupante desde el punto de vista de la utilización de los recursos públicos y de los recursos que tiene el Estado, que son para atender las necesidades más importantes de la población, sobre todo de los más necesitados en materia de salud, de alimentación, de asistencia social. Y pues no, aquí vimos todo lo contrario, la consolidación de clientelas, la consolidación de estructuras de control político, de manipulación política. Esa es parte de lo que vimos el día de ayer. Por otro lado, bueno, pues hay quienes han opinado que estamos ya ante el arranque de la sucesión y que la encabeza el propio presidente, quien ha dejado el cargo de presidente para convertirse en el propagandista, pues, de lo que puede ser el siguiente gobierno. Sí, desde el primer día de su toma de posesión, él se divorció el sector de la sociedad que no piensa como él, y poco a poco y de manera paulatina a lo largo de estos 4 años se ha ido divorciando de distintos sectores de la población y ahora su discurso y su acción de gobierno solamente está orientada a su propia facción, ¿verdad? Renunciando, sí, renunciando a ser precisamente pues el encargado de la administración de todo el país. Esto ha sido muy grave, Ricardo, porque esto ha generado, incluso en sus expresiones cotidianas, violaciones constitucionales, porque un Ujú. servidor público de esa talla, de esa magnitud, tiene la obligación de ser imparcial, objetivo y de conducirse de manera respetuosa con los ciudadanos. Nada de esto ha hecho el presidente, quien, pues, insisto, de manera sistemática, pues ya ha perdido cualquier sentido de la proporción y sobre todo de la aplicación de los principios constitucionales de un buen gobierno. Y pues sí, a estos 4 años, pues ya su orientación es más bien de orden partidista. Él lo dijo, Ricardo, él dijo que a Lázaro, en una reunión con gobernadores y con gente del gabinete, que al expresidente Lázaro Cárdenas se le había ido el país en el proyecto transeccional y que él no iba a estar dispuesto a que se le fuera el proyecto y que entonces autorizaba a los gobernadores de Morena y a su gabinete a hacer cualquier cosa para controlar el proyecto transaccional, lo cual es gravísimo porque está autorizándoles incluso a cometer también ese tipo de ilícitos de toda naturaleza, como lo vimos la semana pasada también con la gobernadora de Colima, pues que ya empiezan todos ellos a replicar un discurso antirrepublicano, antidemocrático. ¿Qué significa que hayan llegado al extremo de utilizar
al ejército como ejército de pues marchas y mítines en lugar de su labor y su tarea, que además está establecida en las propias leyes que rigen la actividad militar. Pues en este sentido también en el domingo de la marcha del Estado vimos un quiebre muy preocupante en este sentido, en donde los miembros del ejército se tuvieron que disfrazar de paisanos, ¿verdad? Para no, digamos, hacer evidente lo que por otro lado ya se sabía y se había comunicado, que su presencia era obligatoria. Entonces ya se está usando al ejército como un instrumento partidista político para una agenda particular y esto pues sí podría de constatarse ser otro quiebre constitucional muy grave, muy delicado, muy preocupante y muy lamentable, porque el ejército no se merece ese maltrato. ¿A quién le corresponde, a qué autoridad le corresponde sancionar todas las violaciones que vimos en la manifestación del pasado domingo? Maestro Lara. Pues son de distintos órdenes, porque aquí hubo presidentes municipales, gobernadores que hicieron acarreos. Bueno, entonces tendrían que activarse los mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas, tanto de los niveles municipales, estatales, federales, las secretarías de función pública de todos estos niveles, las contralorías, las auditorías de cada estado, por supuesto, las fiscalías. Entonces, sí vimos una violación masiva de disposiciones de los tres niveles de gobierno en aras de, pues, dar gusto a una expresión unipersonal, no republicana, de un proyecto político partidista, en donde incluso también se expresaron, por ejemplo, gente del consejero de la Judicatura, Bernardo Batis, y entre otros, ¿no? Digo, para nadie escapa que era domingo y de que probablemente muchos servidores públicos tenían, por supuesto, la libertad de realizar en su tiempo libre lo que dispusieran, pero lo preocupante es el uso de los recursos públicos y ya el descaro, ¿verdad?, de toda la operación político-partidista. Si apenas estamos en vísperas de que inicie el proceso electoral, pues vamos a imaginarnos qué es lo que va a ocurrir ya cuando este arranque. Para efectos de imagen y de propaganda, maestro Jorge Lara, a pesar de todo lo que se gastó, de todo lo que se invirtió, de todo lo que legalmente fue violado del acarreo masivo, no lograron lo que habían propuesto, llenar el Zócalo. Eso es lo más paradójico de todo, Ricardo, que ya tiene rendimientos decrecientes el discurso presidencial, ya no convence, ya no arrastra como lo fue en su figura de oposición. Ahora vimos un zócalo ralo, un zócalo totalmente desangelado, en donde pues sí marcharon, pero como se dijo en redes sociales, pasaron lista y se fueron, ¿verdad? Cumplieron estrictamente con pasar lista y ya no se quedaron a escuchar el discurso, que desde el punto de vista de la sustancia política, pues quizá era lo más relevante, ese era el objetivo de la concentración, el de escuchar un mensaje del presidente en todos estos temas, pero la gente que fue, pues ya también está dando rasgos pues de cansancio, de hartazgo, de desinterés, pues porque también se ha maltratado su dignidad. Entonces, pues sí, igual que el ejercicio de la votación de revocación de mandato, ¿verdad? Que significó la salida a votar de 15 millones de personas con los mismos temas, con la misma desvío de recursos, con el mismo esquema de manipulación, pues vemos que esto fue, digamos, un segundo capítulo posterior a lo de la revocación de mandato, pero sí advertir que ya hay rendimientos decrecientes y que eso se está ya reflejando en algunas encuestas, por ejemplo, para preferencias electorales, sobre todo en centros urbanos como la Ciudad de México, como el Estado de México, porque es justamente en los centros urbanos en donde la gente pues tiene la posibilidad de reflexionar un poco más, de estar más enterada, y ahí se forja una masa crítica que poco a poco empieza a permear en todo el país. Los métodos que vimos, maestro Lara, las formas, los extremos, nos confirman esto que muchos hemos planteado, que este gobierno está dispuesto a lo que sea con tal de la continuidad.
¿Eso qué significa? Pues sí, ya lo dijo el presidente. Al presidente nunca lo ha detenido la Constitución ni las leyes, pero no solamente eso, ni siquiera el decoro, ni siquiera la moral pública, ni siquiera los mínimos principios de ética en la vida pública, ¿no? Y pues se sigue apostando de manera muy peligrosa a esta polarización que sin duda le ha redituado algunos beneficios desde el punto de vista político electoral, pero que, insisto, ya cada vez más hay sectores de la población pues que ya están pendientes y críticos y les es muy incómodo el tener que soportar este tipo de liderazgos que tienen este tipo de proyectos que no son republicanos, que más bien son antidemocráticos. Y yo creo que ese es el llamado, ¿no? A seguir reflexionando, a seguir viendo todos estos eventos con una visión crítica republicana y sobre todo pues fortalecer las instituciones. Por eso fue la marcha ciudadana del 13 de noviembre precisamente pues para mantener viva la posibilidad de una transición democrática y de un futuro de desarrollo y paz en la que quepan todos los mexicanos, porque hay que decirlo, Ricardo, en el proyecto de López Obrador no caben todos No los hay mexicanos. lugar. En el proyecto Sí, de López Obrador es un proyecto excluyente.